Tenemos un problema de inducción electromagnética, en este caso en el apartado A, que es teórico, nos dice que deduzcamos cuál es la expresión del flujo magnético y de la fuerza electromotriz inducida. Muy fácil, para una espira que está girando. En el apartado B es bastante interesante porque nos da un campo magnético y el campo magnético variable te da el módulo que tiene inicialmente, te da el módulo con el que acaba y el tiempo que tarda en cambiar ese módulo. Por lo que tendremos que deducir la expresión del campo en función del tiempo y luego hacer la derivada para calcular la fuerza electromotriz ante el flujo magnético. Tal y como hemos visto, tenemos entonces una espira circular que está girando con respecto a un diámetro, uno de sus diámetros perpendicular al campo magnético. En ese caso tendremos que el flujo será igual a B por S por el coseno del ángulo que forma. Esa sería la expresión del flujo. El campo permanece constante, la superficie de la espira también permanece constante, por lo que lo único que cambiaría sería el ángulo, en este caso el ángulo que hemos llamado ángulo alfa. Como se trata de un movimiento circular uniforme, tendríamos que el ángulo sería igual al ángulo inicial más la velocidad de giro por el tiempo. El ángulo inicial suponemos que es el ángulo 0, 0. Recordamos que una superficie como esta se representa mediante un vector perpendicular. Luego, inicialmente, el ángulo que estaría formando sería 0 si suponemos esa posición tal y como está representado. Luego sería W por T sería el valor del ángulo. Por lo que esto nos quedaría que el flujo es igual a B por S por el coseno de WT. Y esta sería entonces, por tanto, la expresión del flujo en función del tiempo. Todo esto acordado el flujo expresado en una unidad que sería el Weber. Nos piden en el segundo apartado que deduzcamos de forma razonada la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Bien, os recordamos que según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida era igual a menos, que quería decir que se oponía a la variación del flujo con respecto al tiempo. Esto sería igual, por consiguiente, a menos derivada con respecto al tiempo de el flujo B por S por el coseno del ángulo que forma WT. Como B y S son constantes, los podemos sacar fuera de la expresión y vamos de la derivada y se nos quedaría que el flujo es igual a menos B por S por la derivada con respecto al tiempo del coseno de WT. Haciendo la derivada de esto sería menos B por S por, vamos a ponerlo entre paréntesis aunque no haga falta, bueno sí, sería la derivada de la función, de lo que hay dentro de la función, que sería W por, y ahora sería la derivada por la función que sería menos seno de WT. Entonces esto se me quedaría que la fuerza electromotriz, la presión de la fuerza electromotriz inducida sería B por S por W por el seno de WT. Y aquí tendríamos por consiguiente la expresión de la fuerza electromotriz inducida en esa espira. Recordamos que eso se medirá en voltios. Para hacer el apartado B nos dice que tenemos una espira cuadrada de 5 centímetros de radio, de lado, por lo que la superficie sería igual a lado por lado cuadrado sería igual, los 5 centímetros los pasamos a metros y sería 0,05 elevado al cuadrado, y esto me saldría un valor de 2,5 por 10 elevado a menos 3. Esto estaría expresado en metro cuadrado. Ahí tendríamos ya inicialmente cuánto vale la superficie. Bien, ahora nos dice que el campo va a tener inicialmente un valor de 20 teslas y va a disminuir hasta que disminuya 10 teslas en un tiempo de 3 segundos. Por lo que la variación con la que el campo varía sería variación del flujo con respecto al tiempo. Sería el tiempo que va a tardar son 3 segundos. El campo final vale 10 y el campo inicial vale 20, por lo que me saldría menos 10 partido por 3. Esa sería la variación del flujo, ¿vale? Del campo, sería en tesla partido segundo. Si nosotros vemos, por tanto, el campo sería igual al valor que tiene inicialmente, que sería de 20 teslas, menos la variación que va a tener, 10 tercios, por el tiempo que estaría andando. Este es el valor del campo en función del tiempo. Si nosotros queremos calcular cuánto vale el flujo sería igual a B por S igual a B por S por el coseno del ángulo que forma. El campo que hemos dicho que vale 20 menos 10 tercios.
de t es el valor del campo por la superficie, que hemos dicho que vale 2,5 por 10 elevado a menos 3, por el coseno del ángulo, y inicialmente en esta situación de aquí, el coseno del ángulo valdría 0 grados. Por lo que tendríamos por consiguiente que el flujo sería igual, haciendo esa multiplicación me saldría 0,05 menos 8,3 por 10 elevado a menos 3, y esto estaría t, y esto estaría expresado en Weber. Esta sería la expresión del flujo en función del tiempo. Para la segunda parte del problema, que nos pide que calculemos cuánto vale la fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz será igual a menos variación del flujo con respecto al tiempo, es decir, menos la derivada de esta función que tenemos aquí con respecto al tiempo, que sería 0,05 menos 8,3 por 10 elevado a menos 3. T. Y haciendo la derivada de esto me saldría 8,3 por 10 elevado a menos 3. Haciendo la derivada de eso con respecto al tiempo, esto serían voltios, esto sería el valor de la fuerza electromotriz, que si os dais cuenta me sale un valor de la fuerza electromotriz constante.